¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más. Esto tenemos para ofrecerle en el programa de hoy. Es muy difícil poder enderezar el barco cuando se pierde la confianza, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, el gobierno tiene que entender, comprender, de alguna forma empezar a ver que esto que puede ser una solución para hoy, aumentar el impuesto, pegar una acomodada con el Banco Central y repatriar algunos dólares, lo único que es una bella aspirina para un cáncer y no vamos a solucionar los problemas. La magnitud del gasto público no la podemos financiar con más impuestos o con estas medidas. La magnitud del gasto público se puede financiar con más trabajo de calidad, con más empleo privado, con más desarrollo, con más empresas, con más infraestructura que a uno le den y previsibilidad, algo que a la Argentina le hace falta y hace mucho tiempo que no tiene, ¿no es cierto? Estamos a un 65-70% de nuestra capacidad productiva. Nosotros hoy estamos haciendo aproximadamente 5.500, 6.000 viandas por mes y tenemos una capacidad de quizás de 7.500, 8.000 viandas por mes. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamo para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Cada camino entrerriano es tuyo, cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. En esta primera parte vamos a estar hablando con Elvio Guía, director para Entre Ríos y vicepresidente nacional de la Federación Agraria Argentina. El tema es el final de la campaña agropecuaria y estos dobles discursos que por ahí se escuchan donde el sector agropecuario tiene una muy buena campaña, que están muy buenos los números,
pero la realidad es totalmente distinta. La campaña, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, ha sido magra, sobre todo en los números, donde hay un 0-0 con suerte y donde hay una gran preocupación esta última semana por las medidas que se han tomado el Banco Central de la República Argentina y que ha cortado la comercialización de fertilizantes, justo cuando estamos en plena campaña de siembra de trigo. Y la siembra de trigo no se hace cualquier día, hay ventanas para poder hacerlo. Y esto pone en peligro lo que puede ser lo que iba a ser el crecimiento de un cultivo en Argentina a partir de las posibilidades que estaba ofreciendo. Elvio Guía, esto nos dice respecto a esta magra campaña que terminó en Entre Ríos. La campaña en la provincia de Entre Ríos ha sido magra, ¿no es cierto? En algunas zonas, en otras un poco mejor, pero seguimos arrastrando problemas que veníamos de mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Si bien la pandemia, la única diferencia que ha hecho con el sector productivo, con otros sectores, ¿no es cierto?, es que pudo seguir trabajando el sector productivo, pero seguimos teniendo los mismos problemas de infraestructura, de impuestos, de inseguridad jurídica, de no previsibilidad. O sea, hay muchos problemas por resolver, ¿no es cierto? Y mientras que el gobierno siga pensando que la única manera, ¿no es cierto?, de acomodar un poco las cosas es generando más impuestos, el impuesto nunca va a compensar la magnitud que tiene el gasto público. Y hoy lo que tendríamos que estar pensando, lo que tendría que estar es ver cómo hacemos para entrar en un círculo virtuoso de crecimiento. Mirá, pongo un ejemplo muy claro, lo que pasó estos últimos días, que es Vox Populi, ¿no es cierto?, con el tema de la 70-30 del Banco Central de la República Argentina. Plena siembra de trigo, plena siembra de fina, que empieza acá y termina en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? 6 millones de hectáreas de trigo, 1 millón de hectáreas de cebada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Salen a ver cómo pueden hacer para repatriar fondos y todo, se frena el mercado de agroquímicos y fertilizantes. Entonces, son errores que no se pueden cometer cuando vos necesitas esos 3.600 millones de dólares que pueden llegar a dejar en divisas, y no solamente lo que puede dejar en divisas para el gobierno, sino lo que genera esto. Si el gobierno no entiende que los pueblos del interior son los que van a tratar de sacar de esta crisis, ¿no es cierto?, a la Argentina, donde haya trabajo de calidad, donde tengamos más puestos de trabajo, donde haya más flete, más combustible, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, salir de esto. Así que los problemas siguen. En algunas economías regionales, como la citricultura, están pasando por un venarito porque han mejorado un poco los precios, pero no porque sea obra de la divina providencia ni nada, sino que los rindes por hectárea de 40 toneladas están siendo de 10. Entonces, vale un poco más, pero tenés mucho menos de producción. Bueno, acá en la agricultura tradicional, el trigo se está viendo que puede llegar a ser un buen negocio. La soja ha sido un pésimo negocio, producto de la guerra con China, todos los problemas que sabemos, ¿no es cierto? Ha bajado muchísimo el precio, más un porcentaje de retenciones muy alto que se tiene. Ni hablemos de los cambios desdoblados y todas estas demás cuestiones que está haciendo estragos, ¿no es cierto?, en el sector, en todos los sectores, no solamente en el productivo, sino también en las pymes. Así que la verdad que es un momento complicado, donde no hay un lugar no es el momento para el carancheo ni político ni gremial, es para estar pensando cómo salimos todos juntos de esto, que me preocupa mucho. Tengo amigos que tienen restaurantes, que tienen cabañas, que no saben qué van a hacer y que viven pura y exclusivamente de eso, que es lo que también le pasa mucho al productor. Los niveles de concentración que va a haber, y esto el gobierno parece que no lo entiende, son muy altos, y eso no va a generar ninguna solución a corto y mediano plazo. Al contrario, cada pyme que se cae, cada productor que se cae, cada trabajador, es agregar más problemas a lo que ya tenemos. O sea, el COVID es un problema, pero cada cosa que no se mantenga en su lugar, y en eso tiene que estar pensando el gobierno, cuáles son los sectores y de qué manera va a sostener o apalancar o afianzar para poder mantener ese entramado social que tenemos en el turismo en la costa del Uruguay, lo que está pasando en toda la que es la parte de restaurante, todo lo que es estas cosas.
Por supuesto que hay ganadores y perdedores, sí, claro que los hay, y seguramente los perdedores van a ser los pequeños y medianos, ese productor que tiene la producción como forma de vida y no como unidad de negocio, y el que va a ser ganador son los grandes grupos que van a seguir concentrando. Con respecto a lo que te decía de la 70-30 de esta resolución del Banco Central de la República Argentina, o sea, ellos quieren que repatrien los dólares y hasta ahí podemos estar de acuerdo en un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero yo no le di la posibilidad de que lleve dólares afuera. Fue este gobierno, el anterior y el anterior del anterior y el anterior. O sea, ¿por qué yo tengo que pagar los platos rotos y nuestros productores, los más pequeños, de los problemas que no ha sabido solucionar el Estado, no yo? Nosotros lo que queremos es laburar como querés vos, como quiere una pyme y todo. Y es lo que estamos viendo de qué manera hacemos llegar al gobierno. Hemos tenido reuniones, ¿no es cierto? Reuniones que hemos sido escuchados, pero no comprendidos porque no hemos tenido soluciones. Entonces creo que la escucha es como golpear en tapera, como quien dice, ¿no es cierto? No nos atiende nadie en estos reclamos. Hablamos de segmentación de retenciones, hemos presentado al Banco Nación de la República, al Banco Nación un trabajo para pedir financiamiento para pymes, ¿no es cierto? Esto que ha hecho el gobierno también de dejar el 5% solamente y lo otro hacer un plazo fijo. Nadie en su sano juicio va a vender un grano para ponerlo en un plazo fijo que no sabe si va a terminar con un corralito, con un corralón. El que puso dólares va a tener dólares, y todo lo que ha pasado en la Argentina durante este último tiempo. Y no hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos, los sucesivos gobiernos. Entonces, es muy difícil poder enderezar el barco cuando se pierde la confianza, ¿no es cierto? Y vuelvo a decir, el gobierno tiene que entender, comprender, de alguna forma empezar a ver que esto que puede ser una solución para hoy, aumentar el impuesto, pegar una acomodada con el Banco Central y repatriar algunos dólares, lo único que es una bella aspirina para un cáncer y no vamos a solucionar los problemas. La magnitud del gasto público no la podemos financiar con más impuestos o con estas medidas. La magnitud del gasto público se puede financiar con más trabajo de calidad, con más empleo privado, con más desarrollo, con más empresa, con más infraestructura que a uno le den, y previsibilidad, algo que a la Argentina le hace falta y hace mucho tiempo que no tiene, ¿no es cierto? Y generalmente las políticas agropecuarias y las políticas económicas vienen dadas desde la nación, pero hay que empezar a pensar hacia adentro cómo afecta a cada una de las provincias las políticas de nación. Y ahí es donde viene el rol de los gobernadores y el rol de la defensa de los gobernadores de sus propios territorios frente a las necesidades que pueda llegar a tener la nación. Eso es federalismo, eso es defender a quienes los han elegido para ocupar un cargo público. Y ahí la región centro tiene un rol preponderante porque nuclea a 3 de las 4 principales provincias productoras de granos. Esto lo hablamos también los otros días en una reunión de región centro, ¿no es cierto? Los 3 gobernadores deberían empezar a ver de qué manera apoyan a la producción, de qué manera apoyan a lo que es la producción de la pampa húmeda, ¿no es cierto? La mayor cantidad de grano sale de estas 3 provincias junto con Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces me parece que tenemos que empezar a ver de qué manera entramos en ese círculo virtuoso que te decía. ¿Y qué pongo de ejemplo? Lo que pasa con el petróleo, ¿no es cierto? Tenés regalías petroleras que tienen 2 provincias, que hay un barril criollo, que hay un montón de cosas, y nosotros estamos siempre en la caja de poner. Y no digo que estemos en la caja de sacar para tener más rentabilidad o más plata en el bolsillo, sino que por lo menos podemos sacar para tener una infraestructura adecuada, que es un problema y una cuenta que el otro día lo hablamos con el ministro Bailo, este tema, ¿no es cierto? El desarrollo de la provincia de Entre Ríos en lo que es infraestructura es muy deficiente, ha traído muchos problemas, ha traído muchos dolores de cabeza, y no le podemos encontrar la vuelta todavía, ¿no es cierto?, a esta famosa vialidad y su cuestión sectorial ahí, que hace que no podamos avanzar en ese sentido. Después también el impuesto inmobiliario rural, por ejemplo, bueno, hoy es un pedacito de todos los problemas que puede llegar a tener la provincia de Entre Ríos. Ingresos brutos también es algo que preocupa, ¿no es cierto?, no solamente a las empresas agropecuarias, que hay muchas que están exentas, pero sino a todo en general. Por eso digo que no podés compensar el gasto público con más impuestos. Tenés que pensar en otra fórmula, porque hacer siempre lo mismo sin obtener resultados diferentes es una definición de locura, ¿no es cierto?
por Más. Ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Estos fondos de desarrollo que hablaba Guía recién, vamos a verlo en el próximo bloque, porque hay todo un tema con estos fondos que deberían ser compensatorios para la región centro por la producción de granos. Esto después de la pausa. Cada trabajo es diferente, como la nueva Sprinter, porque está hecha 100% para adaptarse a vos y a tu negocio. Obtené la tuya en Automotores Mega Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. En estos contextos de estados totalmente elefantiásicos y un gasto público imposible de ser absorbido por el actual sector privado que existe en el país, pensar en un fondo sojero o en un fondo de recomposición por granos como existe el fondo petrolero, a nuestro entender no es garantía para mejorar la situación en cada una de las provincias. Porque, por ejemplo, Santa Cruz recibe este fondo petrolero y tiene los mismos problemas, a pesar de los recursos superiores a otras provincias que recibe, por el mal manejo de los fondos públicos. Entonces, si se plantean estos fondos compensatorios para las provincias productoras de granos, ¿van a ser para crecer y poder desarrollar mejor la provincia o para tener mucho más gasto público, como sucede constantemente en el Estado y en los estados nacionales, provinciales y municipales de toda la República Argentina? Ahí es donde tiene que estar la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto?, para hacer este control social, que es cosa que no se hace, ¿no es cierto? O sea, a ver, tenemos que dejar de ser habitantes a ser ciudadanos, ¿no es cierto? Nosotros no podemos permitir todas estas cosas. Entonces, me parece que ahí también los legisladores tendrán que ver. A ver, yo no digo que hagamos un fondo como el de Santa Cruz, pero sí que defendamos de la manera que se defiende. No podemos, como vos decías, mirar para un costado y decir todo que sí. En algún momento hay que decir, señores, a ver, basta de esquilmar a esto, o vamos a hacer una política crediticia para pequeños y medianos. A ver, ¿qué pasó con el crédito del 24%? Que salió por la línea del COVID-19. El 99% de los que lo sacaron fueron productores que estaban bien, no productores que estaban complicados. Banco aquel que te da el paraguas cuando está soleado y te lo quita cuando llueve. Esto es así. Entonces, me parece que la política tiene que ser, y a esto apunto también, ¿no es cierto?, si hay una intervención del Estado, que sea virtuosa, que sea una política que diga, a ver, Martino le inicial que está complicado, por esto otro. Bueno, ¿qué herramienta le podemos dar para que salga? ¿Le podemos bajar impuestos? ¿Le podemos sacar la pata del cuello? Lo que yo necesito es que vos sigas laburando, no necesito que vos vayas a otro lugar sin un laburo. Esto es lo que tiene que entender el gobierno. Entonces, ahí es donde yo te digo que, más allá de la realidad, lo que tenemos que decir es, señores, necesitamos esta política para este sector del turismo, de la producción, de las pymes, de lo que sea, pero que tenemos en esto, que no solamente vayamos atando con alambre todo y empecemos a pensar a mediano y largo plazo. Esto creo que lo hemos venido hablando
sistemáticamente hace varios años con vos al tema de que cuándo vamos a pensar en un país y en el desarrollo y no solamente en la cuestión impositiva para solucionar ese problema de coyuntura y seguir metiendo la mugre abajo de la alfombra. Creo que más allá del problema mundial que es el COVID, 305 millones de puestos de trabajo menos en el mundo, según el último informe de la semana pasada de la OIT. O sea, evidentemente la catástrofe va a ser tremenda. ¿Hay una oportunidad? Sí hay una oportunidad. Hay una oportunidad porque nosotros somos productores de alimentos, no hacemos industria. Entonces tenemos que aprovechar esto y ahí tiene que estar nuestro gobernador acompañándonos para decir, señores, tenemos que potenciar esto, tenemos que potenciar esto otro, tenemos que ver. China es una gran aspiradora de carne. Bueno, los otros días, gracias a Dios, el ministro Bailo nos mandó un plan ganadero que puede, bueno, esperemos que empecemos a concretar estas cosas y que vaya para un segmento de productores para generar más trabajo, de más calidad y sobre todo tiene que entender que la única manera de salir es con las provincias del interior y con los pueblos del interior. Los otros días un intendente decía, a la Argentina le sobran porteños, ¿no es cierto? Creo que no estaba tan complejo, ¿no es cierto? Tan mintiendo lo que decía, ¿no es cierto? Y siempre entramos en los mismos momentos, en la indecisión o la falta de capacidades para tomar decisiones un poco abstraídas de lo que es el gobierno nacional, un poco de lo que necesita cada provincia y lo que necesita cada ciudad. Hemos visto con el tema COVID las idas y vueltas, los cambios de opinión de una semana a otra sobre determinados temas. Cuando alguien se animaba a tomar una opinión, el otro la contradecía, y si el gobierno nacional decía vamos para allá, salimos corriendo todo para allá. Y estamos viendo cómo copiamos políticas de Buenos Aires, capital federal, y del conurbano bonaerense en ciudades mucho más pequeñas como Paraná, donde no tiene sentido hacerlas porque la densidad poblacional y la idiosincrasia y la forma de vivir es totalmente distinta. Pero bueno, estas son las tomas de decisiones y ahora tenemos un ejemplo clásico de cómo se va a negociar el agente financiero de la provincia de Entre Ríos, que tiene que renovar contrato este año. Una posibilidad que tiene el gobierno de negociar con una entidad bancaria por 120.000 sueldos que va a depositar a través de esta entidad. En la reunión con el ministro planteamos esto y va a haber supuestamente 3 oferentes, por lo que se sabe hasta ahora, que van a presentar los pliegos. Va a haber un pliego primero que es como el sistema, ¿no es cierto?, que quiere decir cuántas sucursales tenés, todo, y lo otro va a ser un pliego que va a ir un poco más allá y va a ir con estas medidas que una cierta parte de la cartera tiene que ir para esto otro, ¿no es cierto? Bueno, esperemos que realmente sea así y que no se siga cazando en el zoológico. ¿Es una preocupación? Sí, es una preocupación y es una oportunidad, como vos decís. La oportunidad del agente financiero, la oportunidad es los problemas en el mundo que hay, la oportunidad es que somos productores de alimentos, la primarización que muchas veces discutimos y condenamos, hoy es una oportunidad también para generar divisas, y esto tiene que ver un poco para los gobiernos lo entienden, pero no lo comprenden, como dice, o sea, te escuchan, pero no te solucionan, y toman estas medidas que son como la del Banco Nación o la del Banco Central, la restricción de los créditos, la 70-30 con esto de las exportaciones, las importaciones, todas estas cosas lo único que generan es malestar y generan incertidumbre, ¿no es cierto? Y esta incertidumbre lo que hace es, de alguna manera, frenar. Entonces, hoy tuvimos una reunión del Consejo Directivo de la Federación Agraria. En muchas de las zonas productivas hoy ya frenaron porque no tienen fertilizante, entonces no va a haber 6 millones de hectáreas de trigo, va a haber menos, no va a haber 1 millón de hectáreas de cebada, va a haber menos. Entonces, por un lado, rapiñamos un par de dólares para el gobierno y que me parece bien que hay que hacerlo, pero me parece que hay otras formas y en otros momentos, ¿no es cierto? Y por otro lado estamos parando el desarrollo y el activar de los pueblos del interior. Entonces, estas son las cosas que no se entienden, ¿no es cierto?
Y todas estas notas se terminan repitiendo, todas estas charlas, todas estas discusiones se terminan repitiendo. ¿Por qué no logramos avanzar? ¿Por qué seguimos dando vueltas sobre lo mismo? Tal vez, y Elvio Guía lo dijo en un momento y ahora lo va a repetir, debemos dejar de ser habitantes del suelo argentino para empezar a ser más ciudadanos. Yo creo que una de las cosas es esto, el control social, ¿no es cierto? El control social y dejar de alguna manera de permitir todas las cuestiones, ¿no es cierto? Creo que es el primer paso, ¿no es cierto? Nosotros el único día que somos, la mayoría, el único día que es ciudadano es el día que va a votar y por ahí más vale que te duele la cabeza, ¿no es cierto? Y no hablo de un partido en particular, sino en todo, porque a ver, los problemas, pasamos de un gobierno supuestamente liberal, con una tasa del 80%, a una tasa del 24%, pero con un montón de restricciones, o sea, siempre estamos con problemas, y el COVID lo que hizo fue agravar y acelerar la crisis, ¿no es cierto? Porque había una sangría silenciosa de pymes, de pequeñas empresas que iban cerrando y iban cayendo. O sea, lo que hizo esto fue acelerarlo, ojalá no hubiera pasado, ojalá se acomode de la mejor manera posible, pero una de las cosas, creo que tenemos que empezar a tener ese control social y empezar a exigir más y no permitir un montón de cuestiones que se están permitiendo y empezar a generar, vuelvo a decir, trabajo de calidad, trabajo de las empresas privadas, condiciones para cambiar un poco esta balanza también, ¿no es cierto?, que a su vez limita o cerciona la capacidad de decir las cosas. Si yo trabajo en un gobierno provincial, nacional, es difícil que salga a despotricar. Nadie le muerde la mano al que le da de comer, ¿no es cierto? Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos una pausa y en los próximos bloques vamos a hablar sobre un negocio gastronómico que, a pesar del contexto que estamos, ha encontrado un nicho de mercado en el cual piensa desarrollarse también. Reno Arquicocinas. Equipamiento para cocinas, placares, vestidores, lavaderos y baños. Desde la planificación del espacio hasta la instalación en obra. Presupuesto, asesoramiento, respaldo postventa. Visite nuestro showroom en Parque Industrial de Crespo. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos. Soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos. Estamos en todo. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Cada trabajo es diferente, como la nueva Sprinter, porque está hecha 100% para adaptarse a vos y a tu negocio. Obtené la tuya en Automotores Mega Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. La semana pasada veíamos cómo el sector gastronómico es uno de los más afectados junto con el hotelero de toda esta pandemia y estas medidas restrictivas que ha habido en la República Argentina y en todo el mundo. Recién algunos negocios han podido empezar a abrir esta semana que ha pasado y muchos no lograron volver a abrir sus puertas. Pero en el rubro gastronómico también es importante encontrar algunos nichos de mercados. Y ahora vamos a conocer a Cuatro Fuegos, dos emprendedores que hace varios años vieron una posibilidad de nicho y la fueron desarrollando con todos los problemas que significa emprender en Argentina. Bueno, A Cuatro Fuegos es un emprendimiento que nace, yo me reencuentro con Ezequiel Cabrera, que es mi socio.
Nosotros trabajamos en un principio en una cocina que era de una nutricionista muy conocida en Paraná que se llama Luz Don. Ahí hacemos nuestras primeras armas, nos hacemos amigos, después yo viajo al exterior, estoy 4 o 5 años afuera, en México, en Estados Unidos. Vuelvo y bueno, nos reencontramos. Él ya estaba con un emprendimiento que básicamente estaba dirigido a viandas o alimentación diaria, pero más de particulares, del uno al uno, de la gente que por ahí no puede cocinar, y bueno, le enviaba la vianda. Eran los principios de ese servicio allá por el 2010, 2011. Yo afuera había visto ya que era muy importante la alimentación dentro de las empresas. La mayoría de las empresas en Estados Unidos sobre todo tiene su propio catering. Los hoteles, aeropuertos, distintos lugares que yo había visitado y que ya se implementaba con mucho éxito la alimentación para el propio empleado. Entonces volvimos y en ese momento empezamos a charlar, y así nace A Cuatro Fuegos como una idea de extender un poco lo que él allá hacía, la infraestructura que él ya tenía, extenderla hacia un servicio para empresas. En sus principios la idea era poder llegar a un momento donde y el servicio era establecer un restaurante dentro de las empresas de Paraná, dentro de las empresas más grandes. Nuestro primer cliente fue Si de Creer, que en ese momento ellos solamente le daban desayuno, empezaron a comer con nosotros, después también empezamos ese proceso con Lombí, que también ellos ya tenían un horario de corrido, pero bueno, no le daban de comer propiamente un almuerzo, sino que era más un refrigerio. Empezamos un proceso donde ellos aprendimos un poco juntos cómo era el ida y vuelta, digamos, de las opciones, qué era lo que más les gustaba, pero sobre todo nosotros nos enfocábamos muchísimo en la alimentación del empleado, digamos, que realmente contribuya a que el empleado no falte, a que vaya, a que tenga un espacio o un momento de recreación, de poder comer, de poder por ahí juntar un poco más de energías para seguir ese horario que se extiende hasta las 5 o 6 de la tarde. Y después hay muchas empresas que tienen turnos de noche también, entonces también le dejábamos la comida para esos turnos. Esa idea en principio era más pensada para armar los restaurantes dentro de las empresas. Pero bueno, en ese momento, y creo que hoy todavía, salvo algunas empresas, no están todavía listas para construir una infraestructura dentro de las distintas empresas, así que el servicio se mantuvo siendo externo, digamos. Producimos en nuestro lugar y trasladamos hasta los espacios. Los clientes más grandes que tenemos están en el Parque Industrial y en Colonia Avellaneda. Y le preguntamos a Santiago de León cómo es la producción en este emprendimiento. Nosotros hoy estamos produciendo cerca de 300 viandas diarias, principalmente para 3 clientes más importantes, que son Eriochem, Petropac y Johnson Acero. Después tenemos empresas de construcción, empresas de software como Integral Software, pero son empresas un poquito más pequeñas. La alimentación nuestra, básicamente lo que más intentamos es, primero y principal, que sea variada, o sea, que sea una alimentación donde el empleado pueda tener más de 3 opciones para elegir, donde puede ser una vianda clásica con proteínas. Después tenemos una opción vegetariana, que es una opción que, si bien es abundante, no tiene carne. Entonces por ahí hoy las empresas están constituidas por un público o por un cliente interno más variado, con mujeres, con personas que se cuidan, o con personas vegetarianas, que hace 4 o 5 años realmente para esas personas, si bien eran pocas, no estaba pensada la alimentación. Tenemos una vianda que es una vianda express, que es por ahí para la gente que no está en la empresa, sino que viene, sale, como choferes, conductores, gente que hace logística, que son viandas por ahí más prácticas para llevar, sándwiches, tartas, empanadas, más lo clásico. Tenemos una vianda de ensaladas pura y exclusivamente, con distintos componentes, pero ensalada, porque por ahí también
al trabajar con empresas que tienen muchos empleados administrativos, por ahí necesitan comer algo más liviano para poder seguir con un trabajo que por ahí es un poco más tedioso. Entonces, si comen abundante, no es lo mismo una alimentación para un operario de planta que para un operario administrativo. Entonces, la idea es buscar un poquito esa posibilidad de atender a todo a los clientes internos de las empresas. Y ahora hace quizás 1 año y medio, 2, que estamos trabajando con una nutricionista. Nos recomendó implementar un menú que es un menú sin harinas. No es celíaco porque nosotros no trabajamos con muchos productos dentro de nuestra cocina que contienen harina, pero sí es un producto sin carbohidratos y sin harinas, que eso es lo que hace realmente por ahí una opción para gente que se está cuidando realmente y que quiere tener una alimentación más acorde a la práctica o al deporte o a lo que está haciendo fuera de la empresa. Lo que nosotros buscamos es un equilibrio nutricional, es que tanto el empresario como el cliente particular entienda que la vianda o que la alimentación de su empleado es realmente importante, porque realmente ayuda a que día a día tenga una alimentación que evite enfermedades, que esté un poquito más sano. Por ejemplo, nos pasaba mucho con Lombí que ellos tenían muchos problemas de sobrepeso, porque comían muchas harinas, porque todo el tiempo estaban comiendo mal. Entonces, uno de los objetivos de ellos era regular un poquito esa alimentación, porque realmente tenían muchos problemas de ausentismo, por rodillas, por caderas, y ellos estaban viendo que era por gente que tenía sobrepeso, por gente que se alimentaba mal. Entonces, uno de los objetivos de nuestro servicio es entender y comprender cuáles son las necesidades de las empresas. Las empresas necesitan comer a un horario, necesitan comer en turnos distintos y que eso sea realmente respetado, que la comida esté en horario, que esté bien. Vos imaginate que si nosotros llevamos una comida que no esté del todo bien, se pueden enfermar 50, 60 operarios en un solo día. Entonces realmente es una necesidad que es muy importante para el que toma la decisión de empezar a darle de comer a su cliente interno, que son los empleados. Entonces, por ahí el proyecto viró un poco de todo lo que tiene que ver con el servicio a familias y a particulares, a dedicarse, no te diría al 100%, pero casi entero a esto de las empresas. Y uno de los desafíos que tienen este tipo de empresas, sobre todo cuando empiezan a arrancar y a empezar a producir en volúmenes, es cómo se llega a cumplir los tiempos todos los días y cómo se hace la logística para poder abastecer y llegar al consumidor final, que son las empresas de estos productos. Nosotros en la cocina somos 5 personas, más nosotros 2 que somos los socios, que hoy por ahí estamos más dedicados a la logística y a la administración. Tenemos 3 cadetes, 1 en camioneta y 3 cadetes que trabajan dentro de la ciudad y para las empresas un poco más chicas. Y sí, como vos decías, nosotros hace 10 años que estamos trabajando, que tiene este proyecto, desde el 2011, finales del 2010, principio del 2011. Y hemos ido creciendo muy a pulmón. La verdad que ha sido un camino durísimo por todo el contexto también que tiene el país, digamos. Ha sido un emprendimiento que lo hemos empujado muchísimo y nos hemos dado cuenta en los últimos años que la inversión realmente es importante. Nosotros hoy trabajamos, por ejemplo, con una tecnología que es el envasado al vacío. Para toda nuestra producción nosotros tenemos que producir mucho con anticipación, porque nuestra comida, si bien es diaria, al tener tanta producción y tener un periodo tan corto en la producción del día, vos imaginate que nosotros empezamos a las 6 de la mañana y a las 11 ya tenemos que ir ya para el Parque Industrial y para Colonia Avellaneda para dejar a tiempo la comida. Entonces hay muchas cosas que se hacen con antelación y que se van haciendo con procesos, entonces tenemos que tener unos cuidados. Y bueno, la envasadora al vacío ha sido una opción tecnológica que nosotros nos permite producir, envasar al vacío, tener guardado distintos tipos de preparaciones para poder ir adelantando. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.
Hacemos rápidamente una pausa y enseguida volvemos para ver cómo han estado trabajando en este contexto de COVID-19 y por qué son tan optimistas respecto al futuro. Cada trabajo es diferente, como la nueva Sprinter, porque está hecha 100% para adaptarse a vos y a tu negocio. Obtené la tuya en Automotores Mega Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fue Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Y la pandemia ha afectado absolutamente a todos los rubros. El tema es cómo cada uno se empezó a adaptar a los cambios que se imponían y a las nuevas exigencias que se daban para manipular, sobre todo en este caso, alimentos. El contexto del COVID-19 sí nos afectó en cuanto a que varias empresas dejaron de comer y pasaron al home office. Entonces, nosotros que estábamos dirigidos a esas empresas, por ahí perdimos producción, si bien no es nuestro caudal más fuerte, porque Eriochem siguió trabajando, Petropac siguió trabajando, Johnson Acero sigue trabajando, la realidad es que dentro del contexto lo que más nos afecta es primero y principal la incertidumbre que tienen los proveedores, las dificultades para conseguir la materia prima, por ahí también entender que todo lo que tiene que ver con la sanitización de los productos que llegan hace que el proceso de producción sea un poco más engorroso, lleve más tiempo. También acostumbrar, si bien nuestro personal está acostumbrado por ahí a trabajar con guantes, a trabajar con mucho lavado de las manos, con todo lo que tiene que ver con los procesos y con el cuidado, sí todo lo que es externo y que ingresa a la cocina, digamos, nosotros nos tuvimos que por ahí acostumbrar un poquito a tener otros ciertos cuidados, sobre todo cuando llegan los proveedores, cuando viene la mercadería, de hacer ese proceso de sanitización, de hacer ese proceso de tener en cuenta que no puede ir directamente a una heladera o directamente a producirse, sino que tiene que pasar por otra inspección. Eso por ahí lo que hace más que nada es ralentizar los procesos de producción o hacerlos un poquito más complejos. Después, en la cuestión administrativa, si vos querés, sí, los costos se han disparado un poco más. Si bien nosotros tenemos, ha sido una política de nuestro emprendimiento mantener el contacto con nuestros proveedores lo más cercano posible, realmente construir vínculos de confianza donde podamos ir creciendo juntos. Sí se han disparado un poco. Es una realidad que la inflación, no solamente producto del COVID, sino de la situación económica del país, hace que todo el tiempo tengamos que estar viendo el tema de la rentabilidad, viendo el tema de ir achicando, pero bueno, por lo general nosotros tendemos a cuidar mucho los precios. Al empresario paranaense es difícil ir a negociar los precios.
Nosotros por ahí, al ser un proveedor de necesidad primaria, sí tenemos una vinculación, pero nosotros no es que podemos aumentar los precios de un día para el otro, sí tienen que estar pautados, sí tienen que estar previamente charlados y acordados con la empresa, así que nada, ir construyendo. Creo que nosotros en estos momentos es donde más cerca tenemos que estar de nuestros clientes, poder escucharlos, cuáles son sus necesidades y poder entendernos en esto de que de esto se sale juntos, si cada uno por ahí hace lo que quiere o lo que puede, va a ser más difícil. Y esta empresa hoy tiene una capacidad de producción importante para seguir creciendo con la estructura que hoy tiene. Y de acuerdo a lo que está diciendo De León, las perspectivas hacia adelante son buenas. Hoy estamos a un 65-70% de nuestra capacidad productiva. Nosotros hoy estamos haciendo aproximadamente 5.500, 6.000 viandas por mes y tenemos una capacidad de quizás de 7.500, 8.000 viandas por mes. Que eso básicamente son unas 400 viandas, 450 viandas por día. Justamente ahora estamos muy cerca nosotros de la gente de la Secretaría de Desarrollo Emprendedor, que nos ha acercado unas líneas que se han abierto ahora para emprendedores que quieren por ahí pedir un crédito y apoyarse en eso para la inversión. Nosotros tenemos pensado de acá a fin de año cumplir con esa cuota y después plantearnos realmente hoy donde estamos situados. Tenemos ese límite y no creemos que podamos crecer mucho más en este espacio donde hoy estamos. Sí hemos analizado otros lugares y para mudarnos, pero bueno, eso es algo que tiene que ver, que se va a pensar un poquito más a futuro. Hoy realmente la idea es un formato de contención, un formato de manejar la turbulencia que tiene que ver con una situación económica sumado al COVID. Así que los objetivos y los esfuerzos de la empresa están en mantener los clientes, en encontrar algunos clientes nuevos, que la realidad del COVID hace que muchas empresas empiecen a trabajar de corrido, que empiecen, digamos, el contexto va a ir cambiando y nosotros vamos a tener que ir cambiando con ese contexto. Pero realmente hoy la empresa está enfocada un poco a la contención del momento económico y del contexto del COVID que hoy se está dando. Dentro del sector gastronómico estamos viendo un emprendimiento que está con muy buenos resultados en estos momentos, muy buenos. Buenos resultados, sobre todo teniendo en cuenta el contexto. Si nos empezamos a meter en los costos fijos y variables que tienen y la rentabilidad que queda, eso es tema de otra nota, porque no es eso lo que estamos hablando. Estamos hablando de un sector que ha encontrado, de una empresa que ha encontrado un nicho de mercado con el cual, si puede hacer inversiones y sostener lo que está haciendo en los próximos meses, va a tener un futuro bastante interesante. Y también en esto es positivo el trabajo asociado con las otras empresas del mismo sector para ir encontrando soluciones a cada uno de los problemas que se plantean. Dentro del rubro gastronómico realmente nosotros somos los menos afectados. Te diría que hoy el que tiene una estructura desarrollada de vianda y de delivery y de posibilidad de enviar comida hacia un lugar, está en una situación muy ventajosa. Yo personalmente soy muy positivo porque creo que de estas turbulencias, si uno está bien parado y tiene las redes ya armadas, puede salir fortalecido y tiene que salir fortalecido. Sí hay que entender que es un contexto que todavía no nos está pegando de lleno la parte económica. Esto se va a notar más en julio, agosto, septiembre. Sin embargo, yo soy positivo en cuanto a que la alimentación siempre es algo necesario, como vos decías, es algo de primera necesidad. Es algo que hoy la gente que produce tiene más tiempo para cocinar, al menos al mediodía. Entonces sí es un servicio que cada vez está más valorado, que cada vez la gente se preocupa más por lo que come, está más interesada cada vez por
por saber qué es lo que contiene lo que se está llevando a la boca, no solamente de qué está hecho el plato, sino de dónde viene la carne, de dónde viene el pollo, de dónde vienen las verduras. Entonces, eso para nosotros es un cliente que a nosotros nos importa, porque nosotros queremos ir y dirigir hacia una alimentación equilibrada, una alimentación que tenga en cuenta al cliente, no que tenga en cuenta solamente a la rentabilidad y al número final. Entonces, nosotros creemos que los emprendimientos que están fortalecidos, que tienen redes, como te decía, con proveedores y con clientes con los que podés hablar, con los que te podés sentar a discutir, son los que hoy tienen una ventaja. También en esto hay que entender que en las crisis la alimentación o la posibilidad de hacer comida y venderla es lo más fácil. Entonces empiezan a aparecer muchos competidores que por ahí no están en regla, no tienen las habilitaciones correspondientes, no pagan por ahí los impuestos que nosotros sí, pero bueno, es una realidad del contexto, nosotros lo entendemos y hay que jugar un poco con eso. También hay que ser realista y yo creo que si no hay un bien general, digamos, en la sociedad, es muy difícil uno estar bien, es muy difícil uno hacer un negocio en una isla, digamos. Tenemos que ir encontrando de alguna manera las formas para ir saliendo. Las asociaciones, por su lado, también son muy importantes en este momento. Nosotros somos socios de FEGRA y del Buró de Turismo de Paraná, que realmente son asociaciones que hoy van a marcar una diferencia en cuanto a la posibilidad de sentarse, de generar ideas, de generar contextos en donde uno pueda facilitarse de la experiencia de otro, pueda facilitarse de lo que otro ha caminado, y eso hay que aprovecharlo muchísimo. Nosotros los estamos aprovechando, nos estamos juntando mucho con la gente de FEGRA, nos estamos juntando mucho con el Buró de Paraná, que es una asociación súper nueva, pero que está accionando muchísimo, que está pensando y que está armando lugares donde uno puede ir a sentarse, a expresar lo que le pasa, a compartir cuál es la realidad de su emprendimiento. Y bueno, quizás no siempre se encuentran respuestas, pero sí hay una contención y sí hay un compartir de las realidades de lo que está pasando en Paraná. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Leiva Hermanos, ahora también Leiva Seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Manprin y Cébola, concesionaria Volvo Trucks y Volvo Buses. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamo para fines determinados. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Banco de Entre Ríos, acá para vos.
Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Cada camino entrerriano es tuyo, cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. Llegamos al final de una nueva edición de Por Más, la número 1074. Nosotros nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.